Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio Chocolate para el alma, una manera distinta de saborear el Evangelio. Hoy es martes 5 de octubre del año 2021. Dispongámonos ya pues para que sea la palabra de Dios la que penetre nuestro entendimiento, nuestra vida, toda nuestra alma y podamos de alguna forma ir extractando de su propia palabra aquello que es fundamental para nuestra vida diaria. Vamos a leer desde el versículos 38 en adelante. Mientras iba caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa, así que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis apreciados amigos, efectivamente este texto evangélico, sin lugar a dudas, es fundamental en nuestro proceso catequético o en nuestro proceso de crecimiento espiritual o en nuestro proceso de crecimiento frente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque incluso este podría ser el primer paso. Es el reconocimiento de Jesús como el Señor y el reconocimiento de Él como lo más importante y lo fundamental en mi vida. Si nosotros quisiéramos hablar de cuál es la peculiaridad del cristianismo, o quisiéramos hablar de la diferencia específica del cristianismo, o quisiéramos poner el punto de la esencialidad del cristianismo, tenemos que decir que ese punto es Jesús, Jesucristo. O sea, es lo que nos hace diferente con otros modos de espiritualidad. Es el que nos pone en una posición diferente incluso en medio de las grandes religiones. Jesús, la persona de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. De aquí la importancia de poner en Cristo nuestra mirada, nuestra observación, nuestra contemplación, y a partir de él dejar que se desglosen todas las cosas que vienen para nuestra vida. Pero el cristianismo no es una mera religión. La esencia del cristianismo no es que es una religión, ni tampoco que es una doctrina, ni tampoco que es una teoría de la verdad. No. La esencia del cristianismo es la persona de Cristo. Y hoy en el texto de las hermanas Marta y María, el Señor nos muestra claramente cómo María ha escogido la parte mejor, ha escogido contemplarlo a Él. Y la invitación es a que nosotros lo contemplemos a Él como aquel que una vez que forme parte de mi vida, nadie me lo podrá quitar. Pero aquí hay un camino. No es simplemente decirlo, sí, el Señor es Jesucristo es el Señor de mi vida, y proclamar el credo y decir, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, sino que hay otra serie de cosas, y es esa compenetración íntima de voluntades, la mía y la de Cristo, en ese encuentro íntimo que me transforma. Yo digo muchísimo esto, sí, sé que muchas veces lo digo, porque es la diferencia esencial del cristianismo. Es la diferencia específica de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, la persona de Jesús. Jesús no es un mago, Jesús no es un taumaturgo, Jesús no es un milagrero, Jesús no es uno que yo puedo acomodar acá, poner allí, quitar y ponerlo en otro lado. No, es
debe ser el Señor de mi vida, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios humanado. De acá, de esta comprensión, de este entendimiento, se desprende todo lo demás. El reino de Dios, el reino de justicia, el reino de la verdad, la predicación del reino. Pero sobre todo y por sobre todo, tenemos que reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Mis apreciados amigos, un corazón unido al Señor es un corazón vivo y fecundo, alejado de Él es un corazón moribundo. Ayer se completó un año del lanzamiento de la encíclica Fratelli Tutti. Ya tendremos ocasión de charlar un tantito sobre ella. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.